¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos otra vez a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos terminando el mes de enero. Hoy es día 31, lunes. Y hoy la iglesia se alegra con la memoria de un gran santo al que mucha gente quiere. Y me cuento entre ellos, San Juan Bosco, presbítero. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Algunos datos sobre San Juan Bosco. Muere en el año de 1888 en Turín. Fundó en 1859 a los salesianos, que en la actualidad suman 15.270 religiosos aproximadamente. Se dedicó a educar a los jóvenes, junto con Santa María Mazzarello, cuya memoria se celebra el 14 de mayo. Fundó las Hermanas Salesianas. Pionero en la instrucción vocacional. Primer santo en la historia en dar una entrevista a los medios de comunicación. 40.000 personas hicieron fila para ver su cuerpo después de su muerte. Primer santo canonizado en cuya memoria se declaró un día de fiesta nacional en Italia. Patrono de los editores, conocido como el apóstol de los jóvenes. A él se le atribuye una hermosa frase que dice: sin los jóvenes el cielo ya no es cielo para mí. Así que el amor que él le dedicó al servicio y la educación de los jóvenes, sobre todo de los más desafortunados, de los jóvenes de la calle, es asombroso y que ha inspirado a muchos a seguir su camino en la congregación de los salesianos. Y les cuento que fue con ellos con quien primero yo tuve contacto cuando sentí el llamado vocacional, y por un tris no fui yo salesiano también. Así que mis primeras incursiones en la vocación fueron en la vida religiosa. Primero los salesianos, luego con los pasionistas, y me quedé en la vida diocesana. Dios sabe por qué. Hoy tenemos en la liturgia al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 13 al 14 y 30, capítulo 16, versículos del 5 al 13. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Simeí, hijo de Gerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Simeí le gritaba: «¡Fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor, ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción
y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 3. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuánto dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar, el Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Y el evangelio de hoy es el de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió. Y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy este evangelio da, como decimos, mucha tela que cortar. Ayer en el evangelio veíamos cómo Jesús fue rechazado por los suyos, los de Nazaret. Lo querían arrojar por un acantilado. Lo rechazaron. Me imagino a Jesús siendo llevado a empujones hacia el acantilado, y dijo el texto que él pasó por en medio de toda esa gente, que significaba muerte, y salió con vida sin ningún problema. Hoy vemos cómo Jesús llega a otro lado y también, haciendo el bien, es rechazado. Es asombroso ver cómo la gente, ante algo que no entiende, algo que no comprende, e incluso algo que viene de Dios, en vez de aceptarlo de buena gana, pueden tomar una actitud totalmente contraria, como es la de rechazarlo. Y me llama profundamente la atención el hecho de que este endemoniado, que ya no estaba endemoniado, quería seguir a Jesús, mientras que los otros del pueblo
no querían seguir a Jesús, sino que le dijeron, vete de aquí, ante la incertidumbre, el asombro de ver lo que había ocurrido. Obviamente aquí hay varias cosas que tomar en cuenta. Una, el hecho de que los demonios le hicieron caso a Jesús, le tenían miedo y respeto a Jesús porque los demonios saben quién es Jesús. A veces la gente no sabe quién es, ni saben identificar que Jesús está en la hostia consagrada. Los demonios sí lo saben, y los brujos también. Los demonios le dijeron que los sacara de ahí, pero que los dejara ir a una piara de cerdos, que terminaron precipitados en el acantilado y muertos. 2000 cerdos. Fíjense que el nombre de aquel demonio era Legión, porque eran muchos. ¿Cuántos demonios caben en una persona? No sabemos, pero obviamente para que tuviera fuerza de romper argollas y cadenas de hierro, tenían que ser un montón de demonios que estaban obrando en aquel pobre hombre que vivía entre tumbas. Todo esto nos da un aire de muerte, un aire oscuro, lúgubre, de sombras, porque una vez que los demonios salen del hombre, van a matar a los cerdos. Los cerdos no quedan contentos. Los cerdos van y se suicidan, por decirlo de esta manera. Y eso también afectó la economía de los gerasenos, porque ellos trabajaban con cerdos. Y ese era, por decirlo de esta manera, su modus vivendi. Ellos vivían de eso. Se les mueren 2000 cerdos, algo que no se esperaban. Obviamente sus finanzas se vieron afectadas por las obras de Jesús. Tal vez rechazaron a Jesús porque pensaron que Jesús venía a acabar con su negocio. Puede ser. Pero también es cierto que tenían miedo ante lo que otro fenómeno como ese podía impactar a su comunidad. No conocían a Jesús, no conocían de dónde venía su fuerza y tenían miedo. A nosotros nos puede pasar algo parecido. Tenemos miedo ante lo que no conocemos, y algo que viene de Dios podemos atribuirlo incluso al mal. Y rechazamos a Jesús. Hoy hagámonos la pregunta, ¿he rechazado yo al Señor o he rechazado yo a Dios en alguna cosa que viene de Él, aunque no me guste? Porque fíjense lo que pasó aquí con David. David, que iba bastante apesadumbrado por estar siendo perseguido por Absalón, él no hizo nada en contra del hombre que lo estaba maldiciendo. Él se quedó callado. Él sabía que merecía aquellos insultos, y cuando quisieron callarlo, le dijo que no lo hicieran porque Dios lo había mandado a maldecirlo. O sea, lo soportó con paciencia y con humildad. Él no tomó una actitud feroz ni a la defensiva, sino que lo soportó. Él supo ver en aquellas maldiciones algo que podía venir de Dios, y dijo, tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones que hoy me las convierta en bendiciones. No te apresures a catalogar algo que te está pasando hoy como feo, como una cosa que no la quiere Dios, algo que viene del demonio. No, puede ser que Dios permita cosas como estas en tu vida, maldiciones, ataques demoníacos, persecución de tu gente, rechazo de otros, para poner a prueba tu talante, para poner a prueba tu alma, para saber cómo estás y para que tú te refuerces en tu fe, te afiances en tu fe. No te apresures a decir, esto viene del mal, esto me va a hacer daño. Estas maldiciones que David aceptó estoicamente, por decirlo así, con paciencia, las vio como venida de Dios. Este hombre endemoniado, que en principio también insultó a Jesús, pues al final terminó queriendo seguirlo. Veamos en las cosas malas que nos pueden pasar, cosas que pueden venir de Dios para nuestro futuro bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.